Hola, les habla Liliana Goldín. Nos volvemos a encontrar. Hoy, desde la interrogación por los efectos de la forclusión del significante primordial del nombre del Padre, nos acercaremos a las consecuencias sobre la pulsión y el objeto en la estructura de la psicosis. Iremos bordeando un acercamiento al tema del delirio y a la pregunta por la pulsión. En el campo del lenguaje, la teoría de la psicosis tiene como referencia la forclusión del nombre del Padre en el lugar del gran otro y la elisión o supresión del falo, la regresión tópica al estadio del espejo y una desregulación, como ya vimos en la primera emisión, del goce por la falta de regulación fálica. En principio, el objeto en su vertiente de alucinación bajo la voz y la mirada se presenta en el campo de lo real con su valor de texto. Se trata de la relación del hombre con el significante. También el delirio, como metáfora delirante, como lo habrán leído, proporciona un cierto texto a las alucinaciones. El delirio es un tiempo de reconstrucción, es un nuevo armado de una realidad profundamente perturbada. Tratando de ubicar ese tiempo primordial de la constitución subjetiva, fui al texto de Freud, El yo y el ello, de 1923, para puntuar algunas cuestiones. En primer lugar, el psicoanálisis puede situar en la conciencia la esencia de lo psíquico. Considera a la conciencia como una cualidad de lo psíquico que se puede añadir a otras cualidades o puede a su vez faltar. En segundo lugar, un elemento psíquico no suele ser consciente de manera duradera. La característica es que el estado de conciencia pasa con rapidez. La conciencia es efímera. En tercer lugar, en la doctrina de la represión, extraemos el concepto de inconsciente. Esto quiere decir que lo reprimido entonces es el modelo de lo inconsciente, funde el inconsciente. En cuarto lugar, tenemos dos clases de inconsciente: lo latente, que puede ser susceptible de conciencia, y lo reprimido, que en sí no es susceptible de conciencia. Llamamos entonces preconsciente a lo latente y sigue siendo correcto que todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo inconsciente es por ser lo reprimido. Y en quinto lugar, lo reprimido es una parte del ello, no todo. Están aquellos deseos locos no simbolizados. Podemos deducir entonces, primero, la conciencia es efecto de la represión. Algo puede ser consciente después de haber sido preconsciente. Segundo, el inconsciente no reprimido es el inconsciente en la psicosis. Freud nos dice que estatuye un tercer inconsciente no reprimido. Cuando Lacan nos dice en sus textos que el inconsciente en la psicosis está a cielo abierto, ¿se refiere a esto? En el ello se trata de pulsión, de eros y de tánatos, pulsión de vida y pulsión de muerte, que en esta estructura de la psicosis la podemos considerar no como una desmezcla pulsional, sino como una mezcla pulsional no consumada. La experiencia clínica nos enseña que el odio no solo es, con inesperada regularidad, el acompañante del amor, ambivalencia, sino que también el odio se muda en amor y el amor en odio, tal como lo escuchamos en la clínica. Por ejemplo, un paciente paranoico decía estar enamorado de su novia a partir de un cruce de miradas. Tiempo después, la persona amadísima pasa a ser la perseguidora contra quien se dirige la agresión. No me ama, me odia. ¿Por qué me odia? Me persigue. Se trata de cambios puramente internos, donde no cuenta para nada un eventual cambio en la conducta del objeto, en este caso la novia. Quizás nos despistemos al intentar ubicar qué hizo el otro. No se trata de esto, es un movimiento interno de los pares pulsionales. ¿A qué me refiero? A amor-odio, voyeur-exhibición, masoquismo-sadismo. Nos va a ayudar para continuar el texto freudiano Pulsiones y destinos de pulsión de 1915, que nos enseña a reconocer como destinos de pulsión, primero, el trastorno hacia lo contrario; segundo, la vuelta hacia la propia persona; tercero, la represión; y cuarto, la sublimación.
Estos destinos pueden ser presentados como variedad de la defensa contra las pulsiones. Así lo plantea en su texto sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente, el caso Schreber de 1911, donde anticipa 2 tesis sobre la teoría pulsional para la neurosis y la psicosis. Los destinos de pulsión, que consisten en la vuelta hacia la propia persona y el trastorno hacia lo contrario, dependen de la organización narcisista del yo y llevan impreso el sello de esta fase. Son destinos pulsionales que corresponden a los tiempos primordiales de la constitución subjetiva. El yo no está presente en el origen. Las pulsiones autoeróticas son primordiales. Luego algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica, un acto psíquico para que se constituya el narcisismo. El trastorno hacia lo contrario se resuelve en 2 procesos diversos. La vuelta de una pulsión de la actividad en pasividad, por ejemplo mirar, ser mirado, y el trastorno en cuanto al contenido, la mudanza de amor en odio. La vuelta hacia la propia persona la podemos pensar como en el caso del masoquismo, donde es un sadismo vuelto hacia el propio yo, y la exhibición lleva incluido el mirarse el cuerpo propio. Estos 2 destinos pulsionales funcionan independientemente de la represión y son anteriores a este mecanismo. Ese tiempo primordial entonces es autoerótico. Jacques Lacan nos aporta otros elementos. Nos enseña a situar en el circuito pulsional al objeto A. La pulsión en el fantasma, en la transferencia. En el caso de la estructuración psicótica se trata del fracaso en la constitución del A como pérdida. ¿Qué pasa en la psicosis con la pulsión, donde no se puede constituir el objeto A como resto? El fracaso de la operación de separación en el cuerpo propio y sobre el cuerpo del gran otro no permite el aislamiento de ese objeto, que debe venir como resto de la operación de separación. Entonces en la psicosis el gran otro es completo, sin falta, no castrado, debido a que el nombre del padre no puede operar. No es que en la psicosis los objetos sean invasores, es la estructura misma de esos objetos lo que los hace inadecuados para la yoización, o sea, para la constitución del estadio del espejo. ¿Qué estatuto entonces toma la voz y la mirada? Y vienen de lo real, como texto de las alucinaciones. Quisiera retomar, para ir concluyendo hoy, lo pulsional en exceso. Lo reprimido no es más que una parte del ello, ese otro inconsciente que no es efecto de la represión, es el inconsciente en juego en la psicosis, donde lo pulsional está en exceso, sin el límite que aporta lo simbólico con el nombre del padre. ¿Qué puede hacer un psicoanalista frente a un paciente psicótico? Prestar su significante, también su presencia, o sea, su capacidad de soportar la transferencia delirante. Les planteo varios interrogantes a partir de este recorrido. Si el sujeto psicótico está tomado por lo pulsional, atrapado por fenómenos de goce que surgen fuera del desfiladero de la cadena significante, ¿se tratará de obtener un influjo simbólico sobre lo real? ¿Se trata de la construcción de la barrera al goce? La falla de significante se traduce en un exceso de goce en lo real, o sea, lo contrario de una falta, y ese exceso que llama a la simbolización a veces se impone en los fenómenos como inercia y falta de subjetivación. La inercia es una de las figuras primarias del goce. A veces se puede confundir con una depresión psicótica. Punto clínico importante. Es en el campo de la psicosis donde el goce revela lo que es una excitación ruinosa para el sujeto que desborda el cuerpo y que desborda el campo del significante. Si en los tiempos de la primera identificación el gran otro no pasara su falta, el detenimiento en los tiempos de subjetivación sería entonces subsidiario a los destinos pulsionales prerrepresivos.
Siguiendo a Freud, ya los hemos nombrado, la vuelta contra sí mismo y la transformación en lo contrario. Podemos leer ambos destinos en el texto de los pacientes. El delirio es una tentativa de remediar la ausencia de identidad que se ha revelado brutalmente para el sujeto y de cubrir con significaciones la sinrazón de un exceso del que no puede salir. La construcción delirante, o sea, el delirio, tiene un efecto tranquilizador. En el trabajo del delirio es el propio sujeto quien se toma a su cargo, no el retorno de lo reprimido, sino los retornos de lo real que lo abruman. El delirio es una autoelaboración en la que se manifiesta lo que Lacan llama la eficacia del sujeto. La psicosis sigue siendo, como en los tiempos freudianos, una enfermedad de la pulsión. Es por esto que el trabajo de la psicosis será siempre una manera de tratar los retornos de lo real, de operar conversiones, maneras de civilizar al goce, haciéndolo soportable. Hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por escucharme.